hemos estado construyendo todo lo de la viabilidad del proyecto de nosotros. Al principio, cuando hicimos lo primero, lo más básico, que fue como poner, ay, sí, vamos a ganar tanto por cada curso, como el emprendimiento de nosotros es de cursos, y lo que tenemos que pagar es esto, ah, sí, está muy bien, deberíamos crearlo, estamos, así lo pensamos, inclusive lo comentamos, que era como muy, que nos iba a generar mucha ganancia, pero a la hora de hacer que ahora que empezamos con todo el proceso de la viabilidad, nos dimos cuenta que vamos a tener un montón de pérdidas, o sea que no es tan viable como lo vimos al principio, que realmente fue como un análisis financiero súper básico, donde nada más pusimos ingresos y egresos de lo que nosotros creíamos que iba a ser. Pero ahora, digamos, si ya lo vamos desglosando, como lo hemos hecho ahorita para esta entrega que hay que hacer, nos damos cuenta que no es tan viable como lo creíamos. Es más, yo creo que todos estamos pensando en que no sirve así como está. Entonces estamos buscando como métodos para ver, o sea, bajamos salarios, ya no contratamos tanta gente, vamos a quitar esto, vamos a generar más ganancias en esto, cómo generar más ganancias para que verdaderamente sea una empresa rentable. Entonces es como lo que hemos estado haciendo, y creo que si uno va a crear un emprendimiento, en ese sentido es bastante útil. No, vamos a ver, yo creo que el curso nos pide más tal vez de lo que nosotros necesitemos. Yo en mi experiencia laboral nunca he necesitado hacer eso, y la parte contable mía la lleva mi contadora. Entonces no, digamos que yo ni siquiera hago lo del IVA mensual, sino que todo lo hace mi contadora. Pero creo que, digamos, para crear un emprendimiento es bastante bonito, o para poder analizar cuando un artista, porque también, por ejemplo, bueno, cuando evaluamos el trabajo del grupo de Caro y de yo, creo que fue ese, sí, que están haciéndole análisis a un artista de cómo verdaderamente es rentable o no la empresa y cómo hacerla rentable, o su emprendimiento, o como artista, cómo hacer para que verdaderamente tenga una ganancia de eso. Creo que es una fortaleza el estar formando gestores culturales con esta preparación financiera para que puedan ayudar a otras personas, o para que podamos ayudar a otras personas a que sus emprendimientos artísticos verdaderamente sean rentables y funcionen. Entonces, yo por eso sí creo que toda esta parte financiera, por lo menos lo básico, sí es importante que todos lo manejemos para eso, tanto para construir nuevos proyectos como para ayudar o promover a los artistas que ya existen, a que puedan hacer rentables sus emprendimientos. Y voy a tirártela de una vez. Laura, ¿vos por qué crees que nunca has necesitado utilizar esto? Uno, porque nunca he hecho un emprendimiento. Bueno, no, sí tengo el FESAR, ¿verdad? Pero no sé, con el FESAR, como es también un proyecto institucional, y va por partidas específicas, entonces se me facilita, porque ahorita incluso estoy haciendo el FESAR virtual, que lo vamos a ejecutar ahora en julio, entonces ha sido un poco complicado, pero la parte financiera no tengo que hacer tanta cosa como ahora, pero como hemos hablado antes, si yo quiero hacer el FESAR independiente y quiero sacarlo a la universidad, creo que sí debería tener que usar eso, pero creo que no, digamos, hasta ahorita yo no he necesitado, tal vez por los puestos en los que yo he estado como asistente de producción, por ejemplo, en los grandes eventos, que se trabaja directamente para instituciones en los que nada más a nosotros se nos asignan partidas específicas o presupuestos específicos que ya nosotros tenemos que manejar de una manera, no sé, más directa, ¿será? O sea, Trabaja ya, uno al revés de exacto, aquí, porque entonces uno le dice, usted tiene tanto, vea qué hace con eso. exacto, o sea, uno no tiene que estar pensando en si entra, si flujo, si no, o sea, nada, todo ya lo piensa la institución, y existen personas, por ejemplo, en el Melico, existen personas que hacen eso, y a nosotros nada más se nos asignan partidas para poder ejecutar los presupuestos, o en el Festival de Cine también, pero no, probablemente porque trabajo para instituciones, pero sí, ahorita, por ejemplo, a principio de año nosotros, trabajando con dos compañeros más, que son con los que hemos trabajado siempre en producción, queremos hacer un emprendimiento nuevo, una productora artística, y hemos estado trabajando sobre esa productora artística, pero como cayó la pandemia, entonces todo se nos vino abajo, porque lo estamos manejando a partir de ciertos proyectos. Entonces, lo que yo les comento a mis compañeros, a estas dos personas con las que yo trabajo, es eso, que todo lo que he aprendido este semestre, creo en los 3 cursos que estoy llevando,
nos va a ayudar para poder crear la sociedad anónima que queremos crear, pero necesitamos basarnos. Entonces siempre me dicen, a usted le va a tocar hacer, o sea, aplicar todos estos conocimientos de los cursos para poder generar una nueva empresa. Pero por eso creo que nunca los he necesitado. Entonces, vamos a ver, porque esto es una cosa medular que no hemos abordado con profundidad en el curso. Cuando uno trabaja institucional, su preocupación es hacer política para que consigan los presupuestos, ¿verdad? Es decir, tengo yo que ver cómo muevo influencias y caer bien y convencer a la gente y etcétera para que me dé dinero. Y una vez que ya me dieron el dinero, yo tengo que asegurar una transparencia de que lo que yo estoy haciendo, de la plata que me dieron, la estoy usando en aquello para la que me la dieron, ¿verdad? Esto es la administración pública en general y también la mixta. La mayoría de los emprendimientos culturales, no de los emprendimientos, de las iniciativas culturales de este país, se han manejado así, de esa forma tradicionalmente. Si ustedes se ponen a ver que yo no he sacado el tiempo para enseñárselos porque realmente es un poco abrumador y no quiero saturarle más de información, uno ve el estado de los estados de financieros del Melico, de la Compañía Nacional de Danza, o si te vas a otros lugares, a ver en otros países, casas de la cultura y asociaciones culturales que son así financiadas por el Estado, casi todo uno ve que lo que hay es gastos, 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 y lo que hay de entrada es una cosa mínima. De hecho, recuerden ustedes, en el primer año, cuando llevamos introducción, que ustedes hicieron una exposición sobre el Instituto Nacional de la Música, y que primero era una oscuridad aquella absoluta, ¿verdad? Que no querían dar muchísimos datos y que lo que se podía conseguir era lo que se publicaba en Internet, y lo que se publicaba en Internet era justamente que había un ingreso ridículo comparado con los gastos, ¿verdad? Y que los gastos eran enormes y que todo se financiaba desde las arcas del Estado, y que por ley el Instituto Nacional de la Música tenía ese financiamiento. Entonces, ahorita que estamos en este momento, que es muy interesante a nivel de coyuntura, podemos ver todo este cuento de cómo el sector cultura se ha venido decayendo, ¿verdad? Económicamente, y porque existe un desfinanciamiento del ministerio, número uno, porque las personas que estamos vinculadas con el sector cultura y que viven del sector cultura normalmente lo que hacen es presentaciones y eventos presenciales, y que ahora esto no nos está permitiendo generar este tipo de cosas, y que están surgiendo iniciativas encontradas, unas iniciativas de démosle más plata a los pobrecitos para que sigan haciendo cosas. Entonces son más concursos y más cosas, más fondos que destina el gobierno de una u otra forma, y el sector cultura pidiéndole al gobierno que le dé más plata, ¿verdad? Pero por otro lado, una serie de iniciativas que, como lo discutimos la vez anterior, precarizan de alguna manera el trabajo del artista, porque entonces venimos y hacemos un teletón de la cultura, y con el teletón de la cultura estamos diciendo que la gente que hace cultura son discapacitados, porque la teletón está hecha con ese enfoque. Y esto que estamos haciendo con la Teletón es ese enfoque, ¿verdad? Pobrecitos, porque la gente que estudia, la gente que se dedica al arte, la gente que se dedica a estas cosas, es gente que es necesaria, que es muy bueno, que es muy importante, pero nadie los ve como empresarios, ¿verdad? Nadie los ve como personas profesionales que tienen el deber de conseguirse su subsistencia, sino que se piensa en beneficencia. Y esta modalidad de tener que cambiarse de la presencialidad a la virtualidad nos está enseñando mucho de cómo se componía el sector cultural costarricense, ¿verdad? Porque en otros países, pongamos un ejemplo, Colombia o Brasil o México, existe la gran mayoría de la generación de dinero y de economía cultural que se mueve, no es presencial, es a través de la televisión, a través del cine, donde se produce una cantidad enorme de dinero
y que entonces de ahí viene, y no es una cosa de generar un espectáculo presencial. Nosotros sí tenemos mucho de eso, la mayoría de lo que se mueve es presencial. Y eso significa que tenemos también que contemporaneizar, que modernizar el sector cultura costarricense. Y esto que estamos aprendiendo en este curso, la idea es que ser capaz de generar, que ustedes como profesionales en la calle sean capaces de generar estas cosas que están aprendiendo, de aplicarlas. Yo mismo tengo muchas ganas de entrarle a la vara de poner un negocio cultural porque me parece que tiene muchas posibilidades y que no todo el mundo tiene las destrezas que se necesitan y eso es una ventaja competitiva enorme. Entonces, por eso para mí este semestre ustedes ven en varios cursos, como dice Laura, en 3 cursos, una cantidad muy importante de los elementos que les van a permitir trabajar. Y vean la progresión además que viene en la carrera. Ustedes primero tenían una cuestión muy, entre comillas, abstracta, muy teórica, que les da fundamentos para llegar aquí. El próximo semestre ya ustedes van a llevar el curso de Gestión Local y Regional, que es un curso ya que les lleva hacia la calle, que les orienta cómo va a ser la práctica profesional que van a tener en el último año. Y esto es fundamental. Igual, tenemos ahorita la práctica virtualizada y eso es algo que a todos nos ha tomado por sorpresa. Hay muchas carreras que no lo han logrado, no han podido hacer el switch, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer el switch a la fuerza. Pero bueno, volviendo al tema de esto, lo que ustedes acaban de decir, mi intención con este curso desde el principio, y por eso es que nunca he querido que un administrador puro les dé este curso, es que cuando uno ve estos temas, yo por ejemplo les digo, vamos a hacer el cálculo del WACC y vamos a ver lo que es un riesgo país y un beta desapalancado y etcétera, que son términos cotidianos de la finanzas. ¿Cuánto de eso les va a servir para trabajar en la calle? Realmente muy poco, ¿verdad? Porque a ustedes ese tipo de información, primero existen especialistas que la entienden y que la procesan. Y segundo, de pronto es bueno que la sepan y la vamos a revisar. Pero este esfuerzo que están haciendo en este momento de revisar que la empresa que ustedes tenían, que el artista que ustedes tienen a su cargo se convierta en una cosa rentable, ya ahora tienen los medios para calcularlo. Antes no. Normalmente un artista tiene este prejuicio o un empresario, ¿verdad? Lo que yo vendo es ganancia y todo lo que es ganancia lo reparto y ya está. Y entonces se ponen los ingresos contra los egresos y ya está. Y ya vemos que no es tan fácil. Igual en el grupo del artista, de este señor de Orotina, me parece interesantísimo el trabajo como ustedes, al hacer un estudio de lo que él maneja de plata, se dan cuenta que él tiene un manejo financiero, que él tiene una capacidad de salir adelante, pero que él ni siquiera lo tenía cuantificado, que ni siquiera se daba cuenta de cuánto era y de cuánto incidía eso en su capacidad de trabajar. Y ahora están ustedes abriéndose los ojos entre ustedes de cómo la cosa debería de ser y al mismo tiempo, cuando le den el aporte, él va a tener una diferencia muy grande. Yo quiero preguntarle al grupo del artista si ya le han dado realimentación a partir de lo que han generado o todavía no. No, profe, porque estamos esperando como que revisemos y así todo, ¿verdad? Porque no tenemos la certeza de que todo esté bien, entonces preferimos como que ya todo esté listo y ya después conversar con él. Sí, hemos hablado, digamos, y él está súper contento, ¿verdad? Porque obviamente es un trabajo súper importante y que se lo estamos haciendo de forma gratuita, ¿verdad? Entonces es una gran oportunidad para él y él está súper feliz de que lo hayamos escogido y así. Parte de lo que sí hemos notado es que él sí tenía los datos, pero los tenía demasiado desorganizados. Digamos, si nosotros hemos logrado tener esos datos, es porque se los hemos preguntado así poquito a poquito, le hemos hecho miles de preguntas, entonces hemos conseguido esos datos, pero que al fin y al cabo los tenía, ¿verdad?, súper desordenados, no sabía qué hacer con ellos y no sabía de qué forma les podía ser útil. Y ustedes no le han enseñado, digamos,
los datos organizados. No, por ahora Okay. no. A mí me encantaría en la medida de lo posible, ¿verdad? No estoy presionando, pero me encantaría, si no es durante el transcurso de este semestre, por lo menos al corto plazo, que ustedes le enseñen los datos, los que ya tienen, de cómo a ustedes le han organizado los datos que él mismo ha provisto y que él pueda ver en una tableta, así como nosotros lo estamos viendo, cuánta plata él realmente recoge, cuánta plata él gasta. Ya en una tabla, para ver la reacción de él. Sería fundamental que ustedes pudieran compartir eso con él para que nos dé también una realimentación al curso y sobre todo a la carrera, ¿verdad? De cómo es que le afecta a una persona esto. Lo digo como artista porque yo nunca tuve idea de cómo hacer estas cosas mientras estaba nada más trabajando, ¿verdad? Y yo decía, me salió un trabajo, qué dicha, y de ese trabajo me va a quedar tanta plata y esa plata yo la voy a usar. Pero no tenía la menor idea de cuánto rendía ni siquiera. Entonces sí sería muy, muy interesante ver después, traerlo a él de pronto. Obviamente ustedes van a hablar con él y decir si es posible, ¿verdad? Pero que si él no estuviera, en todo caso, ver cuál es la reacción y cuáles serían los efectos del trabajo que ustedes están aportándole sobre lo que él ya haga en la vida cotidiana. Lo mismo con la gente de Rotalalola y la gente de la Cimarrona, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que no tienen cuantificadas estas cosas y cuando ya lo tengan enfrente, la vida va a ser otra, ¿verdad? Y esto es justamente lo que yo quiero que quede del curso, que ustedes tengan esta capacidad de llegar a la calle y de organizarle la vida a una persona. Ahora, esto es un servicio, y como dijo Carolina, ahorita lo estamos haciendo como parte de un trabajo del curso, pero en la calle ustedes cuando ofrezcan este servicio tienen que cobrar por este servicio. Estos estudios que ustedes están generándole ahora a un cliente real van a ser su fuente de trabajo y su fuente de vida. O algunos de ustedes puede ser que se dediquen a ser representantes artísticos y otros puede ser que se dediquen a hacer eventos y otros puede ser que se dediquen a la función pública y otros puede ser que se dediquen a vender empanadas. O sea, existen todas las posibilidades y todas son viables. Pero entonces, la idea es que todo esto lo usen así, ¿verdad? Ya en la calle, porque en este momento en la calle no existe en Costa Rica esto. Y les digo que incluso personas que tienen títulos de gestión cultural que han traído del extranjero saben hacer otras cosas, pero no saben cuantificar, no saben hacer negocios y por eso es tan importante que aunque cuesten las matemáticas y aunque cueste entender ciertas cosas, este curso, ese es el sentido que tiene cruzado con el curso, por ejemplo, de Ignacio. ¿Verdad? Bueno, quería preguntarles una última cosa. Por ahí me llegó la sugerencia de una compañera de que hiciera una reunión con toda la carrera para que pudiéramos hablar sobre el segundo semestre que también se nos viene virtual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que vale la pena hacer esto? ¿Cómo para qué, profe? Bueno, la compañera me dice que es como para evitar la ansiedad, ¿verdad? Sobre cómo va a ser el segundo semestre y etcétera. Pues no sé qué piensan ustedes. ¿Vale la pena así reunir toda la carrera, hacer una asamblea? Obviamente no va a llegar todo el mundo, pero con los que lleguen para hablar sobre este tema. O sea, pero como hablar de cómo va a ser el otro semestre o cómo han sido los cursos que se han llevado. Pues, Es que, digamos, yo he Yo tengo venido la dando misma un duda. seguimiento. Ajá. Ok, vean, yo he venido dando De, seguimiento. Yo me he reunido con los profesores por año y he visto con ellos, he tratado de conversar cómo les ha ido con los cursos virtuales y cómo han sido las estrategias que han utilizado y que si los estudiantes se están conectando, que sí, que les han dicho los estudiantes, etcétera, ¿verdad?
En esas mismas reuniones, los profesores me han dicho, sería bueno que también recopilar las experiencias directamente de los estudiantes, que ellos nos digan directamente qué es su vivencia y qué deberíamos de arreglar, ¿verdad? Yo de hecho tenía planeado para vacaciones, para el interciclo, hacer un estudio sobre esto. Lo que pasa es que yo me voy obligado de vacaciones porque tengo ahí acumuladas, entonces no voy a estar todo el interciclo, pero igual va a haber algunos profesores que van a tratar de generar algo. Y lógicamente vamos a tratar de generar estrategias para el segundo semestre. Pero entonces la pregunta mía es, ¿ustedes consideran que vale la pena que hagamos una reunión donde todos los estudiantes hablen esto o que hagamos distintas reuniones o que usemos otras metodologías? Bueno, a mí me parece que quizás una reunión yo sé que no van a llegar todos, de toda la carrera, no sé, así digamos, de manera virtual, creo que sería un poco complicado. Pero sí me parece interesante que los estudiantes se reúnan con los profesores, dialoguen ciertas cosas, recomendaciones, porque sí, creo que también es como de retroalimentación, tanto los profesores con los estudiantes con los profes. Pero no sé si de toda la carrera funcione. Sí, yo estaba pensando lo mismo, no sé si sea tal vez más productivo, más eficiente, que sea como por año, tal vez. Yo es que pienso que la alternativa sería mandarles otro formulario y yo creo que ya en este momento nadie quiere que les llegue un formulario para llegar. Es que, no sé, creo que los formularios quedan como, es que digamos, si bien es cierto, a la reunión se pueden conectar las personas que quieran, por lo menos las que están. En cambio, con el formulario es enviar la información a que la llenen y que nada más puede que nadie lo haga. Sí, O sea, además, como ¿cómo queda muy... les decimos qué resultó del formulario, verdad? Porque es una Ajá. ya. Sí, ¿no? Y tal vez hay cosas que a uno como estudiante se le pasen o que a otros se le pasen, entonces creo que sí sería bueno como hacer una reunión, como dice Caro, pero por año. ¿Y cuándo les parece a ustedes que sería adecuado hacer una reunión por año? Porque como estamos tan saturados. Sí. Yo pienso que quizás deberíamos de darle chancecito a terminar por lo menos las evaluaciones finales, pero tampoco darle tanto espacio porque, digamos, nos vamos a vacaciones y todo el mundo se desconecta por completo de la U. Como Al la menos ese es primera semana de julio. Ajá, digamos, al menos ese es mi plan, ¿verdad? Entonces sí, quizás como terminandito nomás, la primera semana de julio podría ser una buena opción. Okay. Me parece bien. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Bueno, entonces vean lo que vamos a hacer. Con esto del taller, yo no sé ustedes, yo estoy un poco embotado en este momento y no creo que vaya a solucionar bien si seguimos. Lo que sí quisiera es que viéramos la presentación que tenía pensada para hoy, por lo menos lo que vale la pena revisar y que ustedes me consulten lo que no vaya saliendo, lo que no se vaya entendiendo. Repasar un poquito lo que vimos la semana pasada sobre el BAN y el TIR, que eso también está relacionado con esto para que ustedes puedan hacer la evaluación del proyecto. Y terminaríamos con esto por ahora. Profe, yo tengo una duda con respecto a la entrega de hoy. Bueno, lo primero es que ahora que estábamos haciendo lo del flujo efectivo, se me generó una duda de que, bueno, nosotros estamos haciendo el flujo de caja, tanto la real como la ideal. Entonces, ¿se debe hacer lo mismo con el flujo efectivo o nada más se hace el ideal porque es proyectado? Para efectos, digamos, de lo que va en el proyecto, yo no les estoy pidiendo los flujos de efectivo. Ayer le decía al grupo de Jocelyn que es bueno hacerlo porque nos va a revelar cosas que nosotros de pronto tendríamos que incluir en el flujo de caja. Pero lo que se está pidiendo es el flujo de caja proyectado anual para la vida útil del proyecto. Estamos en el mismo grupo, pero en el caso de nosotros, ese anual que usted pide, el flujo de... suave. Ya se me olvidó cuál de los dos. De caja. Nosotros lo sacamos como
como mensuales, más bien, creo. Ok, pero se supone que tiene que ser anual. Porque Sí, el de un año. no, o sea, sacamos el del año y después lo proyectamos a varios años porque se supone que lo que necesitamos es ver la viabilidad de no solo un año, ya, sino en el futuro por lo menos inmediato, ¿verdad? Aquí yo les estoy compartiendo que no están perfectos, ¿verdad? Pero más o menos todo lo que yo he adelantado. Aquí están los estados proyectados, los estados financieros de esto de Cóbano. Está el flujo anual de efectivo también proyectado. Y después, bueno, este es el flujo acá, ya ustedes lo vieron. La idea es que yo a partir de este flujo, ¿verdad? Que tengo acá, yo he sacado los totales anuales de todo. Y después lo monto diciendo los ingresos, los egresos, los costos variables, todo, ¿verdad? Pero los anuales y los proyecto en el tiempo. Porque eventualmente lo que yo pretendo dentro de este proyecto es pedir un nuevo préstamo, ¿verdad? Voy a pedir más dinero prestado para que eso me permita a mí incrementar mis actividades. Entonces yo tengo que proyectar con el nuevo préstamo lo que voy a generar para los siguientes años, incluyendo el año donde me dan el préstamo, los gastos en los que incurro y los siguientes años, para finalmente sacar el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Porque claro, el modelo que yo estoy poniendo es un modelo de crear una empresa nueva, pero aquí estoy haciendo una adaptación, ¿verdad? Entonces, en los avances tal cuales de ustedes, lo que yo pretendo es que ustedes me digan, bueno, esto fue el comportamiento registrado y el comportamiento esperado para un año. Ahora sí, tenemos que proyectarlo para 3 años, para 5 años, para 10 años, dependiendo de la edad que ustedes escojan y hayan justificado, porque ustedes en su proyecto decían cuánto duraba el proyecto. Y eso significa entonces que vamos a hacer proyectos de mejora, ¿verdad? Si es del artista, ¿cómo se va a hacer para que el artista tenga mayores ingresos en los próximos años? Si es de una empresa, ¿cómo vamos a hacer que la empresa mejore con el paso de los años? Si es de, por ejemplo, el espectáculo de ballet, entonces, ¿cómo vamos a hacer que el espectáculo de ballet sea más grande, más inclusivo, más interesante en los próximos años? Esa es la meta. Está claro, porque si ustedes no lo han hecho para este avance, entonces yo les daría la opción, que me parece que es viable, de darles una semana más para que lo hagan. Sí, profe, es que lo que pasa es que como nosotros propusimos en el proyecto que iba a ser el estudio de un año, o sea, para el 2021, entonces nada más plasmamos como los meses del 2021 y ya, no Okay, hicimos así como por los años siguientes. pónganse ustedes en la cabeza del artista. El artista dice, ok, ya yo sé cómo debería de solucionar un año, ¿y qué más? Ustedes pretenden comprar un taller, construir un taller para el artista. O tirémoslo al revés, el artista les ha dicho que necesita un taller. Sí, él en algún momento mencionó que lo estaba considerando. Bueno, entonces, ¿cómo podría ser posible que él compre el taller? ¿Qué tiene que hacer para el taller? En un año, en 2 años, en 3 años, ¿qué tiene que hacer para tener el taller y que el taller esté bien? ¿Verdad? Porque no es solamente solucionarle el momento, la idea es ofrecerle una perspectiva de mejora. Como les digo, si no hemos llegado ahí, no hay ningún problema, no hay ninguna presión, ponemos una semana más para hacer propuestas. Igual, no vamos a salir con cosas pulidas, terminadas y maravillosas en el curso, porque eso no es la perspectiva. La perspectiva es que nosotros sepamos hacerlo para cuando tengamos que hacerlo en la calle. Entonces, si ustedes no han llegado ahí, si no está propuesto todo así, no hay ningún problema. Tenemos una semana más para poder trabajar en eso y sacamos las horas de atención a estudiantes para eso y todo bien, porque de nuevo, lo importante en este curso no es salir con todo, lo importante es salir bien con lo que tenemos. Sí, por mí sí, profe.
¿Qué me dicen los Entonces, demás? entonces se daría una semana más para la entrega de este avance o solo para la proyección. No, para que puedan enriquecer el avance. Ah, ok. Entonces quedaría para el otro miércoles. Les daría chance para el otro miércoles, para que ustedes tengan chance de meterle más cosas, de ver esto que estamos haciendo hoy, de enriquecerlo. Igual lo que yo, como les digo, esto que les estoy mostrando en la pantalla no está terminado, no está perfecto, pero es lo que se espera. Ok. Profe, ¿y ese documento que usted tiene ahí abierto, cuál es? Como para tomarlo de guía. Este documento es el mismo que veníamos trabajando, el solucionario que está en internet, pero con más cosas, con más pestañas y más trabajo. Ya, o sea, yo por eso les digo que no está terminado, no está perfecto, pero esa es la idea. Entonces ya les puedo subir un segundo solucionario, una segunda publicación del solucionario con todo este adicional para que ustedes se guíen, ¿verdad? Porque yo siento que ayer que tuvimos las horas de atención, no se entendió completamente que esto es lo que buscamos, ¿verdad? Una proyección en años con una factibilidad en años, no solamente uno. Y no es porque yo Sí. quiero que el informe esté completo, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a hacerlo en años, no solamente uno. Y ya por último, estaba viendo que no están como publicados el grupo al que hay que enviarle el trabajo. ¿Eso usted lo publica ahora? De hecho, yo tenía esa misma duda. Esa duda yo también, Pero eso porque sí estaba. Yo le había es, hecho los cambios. pero es que estaba lo del último, la última entrega, ¿no? Ajá, Bueno, ese fue el que yo encontré. Bueno, pero es que pero es para ver, porque según entiendo yo, eso estaba y yo se los había mostrado que estaba en las calificaciones. vamos a ver. En las calificaciones se supone que yo ya subí actualizado esas entregas. A ver, proyecto. Ah, no, no está. A ver, para ver en lo de las... Porque si no, entonces sí estamos mal. Tengo que publicarles eso. Mira, si no está aquí. De hecho, yo pensé que era que no lo había publicado porque había que enviárselo a usted. No, ay, Dios, espérese un toquecito. Pero que no está en viabilidad. ¿En viabilidad dónde? Ah, aquí. No, no está. Pero es que ¿sabe dónde creo que es que está? Para que lo busquemos. Hay uno que es el de evaluaciones, el de las calificaciones del proyecto. Vamos a ver aquí en evaluaciones, que esté compartido. Evaluaciones de proyectos. ¿Ah? Vamos a dejar que cargue. Ay, qué jodido, de verdad no está. Ok, yo lo tengo, se los voy a publicar. Entonces, con más razón, corramos esta calificación una semana para que ustedes tengan tiempo de enriquecer el proyecto y les voy a publicar a quién le tienen que entregar, porque eso sí está en algún lado, yo lo tengo, ¿verdad? Porque yo lo había actualizado ya, entonces se los voy a subir, a publicar con claridad en las calificaciones y en todos los lugares para que lo tengan disponible a quién es que hay que entregar el proyecto. Y lo corremos una semana. ¿Todos de acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Profe, ¿y cuántos años es que hay que proyectar esto? ¿Como 5 años? ¿Es lo recomendable? ¿O Yo eso les, depende? al grupo de ustedes yo les recomiendo lo siguiente. Ustedes deberían de estimar cuánta es la necesidad que tiene el señor de crear, de crecer, ¿verdad? Y entonces, ¿en cuánto es el tiempo necesario que él ocupa para ese crecimiento? Y entonces que especifiquen eso. Es decir, si ustedes consideran que él debe de crecer y pongan una meta, cuantifiquen, pongan una meta. Vamos a hacer que las ventas crezcan en un 20% en 5 años o en 3 años, dependiendo de la urgencia del asunto. Porque estamos claros de que para pasar
del actual al ideal no se va a lograr así nada más de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces ustedes determinen y pónganse esa meta y a partir de esa meta entonces digan cuántos años son. Si eso incluye comprar o construir un taller, ¿cuánto cuesta construir ese taller y dónde lo vamos a poner y dónde vamos a sacar la plata? Porque él en este momento no tiene la plata. Pero con un buen plan de negocios puede conseguir la plata. Profe, Ujú. y en el caso de nosotros, que es un emprendimiento, ¿a cuántos años sería mejor proyectarlo? El mínimo son 5 años. Ok, En realidad un emprendimiento uno lo proyecta a 10 años, pero digamos que los plazos han cambiado porque además el entorno cultural es un entorno más cambiante, entonces mínimo 5 años. ok. Bueno, entonces ahora de una vez les hago ese cambio y esa publicación para que todos quedemos en claro y tenemos una semana más de aire. De nuevo, no se preocupen tanto por las calificaciones, lo importante es que todo salga. Eso es lo más importante, que todo el mundo aprenda, que todo el mundo tenga claro. Las calificaciones las modificamos lo que sea necesario. Ok, vean, les voy a pasar una presentación que tengo aquí para esta semana. La semana pasada vimos el BAM y el TIR, ¿verdad? Quiero que ustedes me digan si entendieron qué significa el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Cuando se quedan calladas, yo asumo que sí, que entendieron. Entonces vamos a ver la presentación de la evaluación de proyectos con estructura de capital mixta. ¿Cómo hago aquí para que se vea más grande? Bueno, entonces, cuando yo tengo un proyecto sin deuda, ¿verdad? Yo asumo que toda la plata que yo voy a invertir en el proyecto es plata que yo tengo o que yo ya conseguí, ¿verdad? Eso es un proyecto sin deuda, donde la estructura de capital del proyecto es 100% financiada por los accionistas o por los inversores, ¿verdad? En este caso, entonces voy a utilizar el valor actual neto o el valor presente neto de un proyecto para evaluarlo. El valor actual neto es el monto que se espera que aumente la riqueza de los accionistas actuales, ¿verdad? Entonces, el BAM es una medida de evaluación de proyectos desde el punto de vista de los inversionistas. Cuando todo el proyecto es totalmente financiado con capital propio, se asume que los flujos del proyecto deben ser también evaluados de forma uniforme, es decir, que una sola tasa esperada de retorno y las entradas regulares en las entradas regulares de cada periodo. ¿Qué es la tasa esperada de retorno? Es lo que yo espero después de haber invertido que a mí me quede de plata, ¿verdad? Esa es la tasa esperada de retorno, lo que yo espero. O sea que la tasa esperada de retorno es la evaluación de todos los flujos de capital, incluidas las inversiones, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de que hay una sola inversión inicial que no cambia con el tiempo. Es decir, yo voy a hacer un proyecto, yo le metí $1,000,000 a ese proyecto y esa es la inversión inicial. Es un solo gasto de $1,000,000 al principio. No cambia, ¿verdad? Entonces, el PAN se calcula con todos los flujos del proyecto y el costo de capital tiene un costo uniforme. ¿Y qué es el costo de capital? El costo de capital es la tasa de retorno esperada que se obtendría en el mercado por inversiones de similar riesgo. Recuerden que existe el concepto del costo de oportunidad. Entonces, la tasa de retorno esperada es ¿cuánto debo yo de ganar en esto? Porque si yo esa plata la usara en otra cosa, ganaría esa cantidad.
Y entonces, además, cuando yo tengo este costo de oportunidad calculado, es decir, si yo tuviera mi plata en otro lado, lo mínimo que yo esperaría ganar es esto, es justamente la tasa de capitalización que yo voy a usar para sacar el valor actual neto. Y asimismo, entonces el capital, el costo de capital es la mejor rentabilidad esperada después de su ajuste por riesgo. ¿Entendemos esto? Sí, algo así, profe. Okay. Entonces, el costo de capital es, tomando en cuenta lo que yo espero ganar y el riesgo que yo podría correr invirtiendo en esto, el mínimo que yo esperaría ganar en un porcentaje, en una tasa, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Bueno, entonces se calcula por el riesgo de inversión que está asociado a trabajar en este mismo negocio, en este mismo contexto. Eso es lo que se llaman los betas. Los betas son una medida del riesgo, ¿verdad? Y además se calcula a través de un modelo que se llama el Capital Assets Price Model, ¿verdad? O modelo de evaluación de capitales. Este modelo es esta operación matemática que está aquí, que dice que el costo de capital, el KU, ¿verdad?, es igual a la tasa libre de riesgo, o sea, lo que yo espero ganar en un negocio si no hay ningún riesgo, más el riesgo que tiene invertir en este negocio sin deudas, por la tasa de retorno esperada para el mercado, es decir, lo que se espera que en el punto de mi negocio, en el sector de mi negocio se gana, menos la tasa libre de riesgo, o sea, lo que estoy haciendo es cogiendo lo que yo espero ganar en este negocio, menos el riesgo, ¿verdad? Y a eso le voy a sumar el riesgo país. El riesgo país es una medida que dice que en un país es más seguro o menos seguro de invertir. Esto lo calculan las grandes empresas de contabilidad en diferentes partes del mundo. Por supuesto, la mayoría están en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo invertir en Costa Rica que invertir en Venezuela. En Costa Rica tenemos un tipo de manejo de las finanzas, tenemos una estabilidad política, tenemos un sector de salud bastante robusto, tenemos ciertas estabilidades que cuando una persona viene del extranjero a invertir en Costa Rica, dice, ah, esto es lo que me atrae a mí o lo que me quita de invertir en este país. Mientras que en otros países, pongámosle por ejemplo Nicaragua, obviamente que en Nicaragua el riesgo de invertir es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos un par de personas que están manejando todo el gobierno. Eso ya significa que tengo menos gente metida en las decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuánto apoyo tiene Nicaragua de la comunidad internacional en caso de que necesite préstamos, en caso de que necesite emergencias y la estabilidad política? Hay países que son un hervidero y que en cualquier momento cambia el gobierno y el gobierno al cambiar dice, no, ahora vamos a cambiar de dólares a colones o al revés, o ahora vamos a cambiar de que en lugar de, vamos a perdonar todos los créditos y etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo país. Entonces, básicamente, el método lo que hace es decir, en este país, en este negocio, esto es lo que yo debería de ganar. Y la tasa de retorno esperada para el mercado y la tasa libre de riesgo y el beta desapalancado tienen que ver con el negocio específicamente. Mientras que la prima de riesgo país tiene que ver con la estabilidad económica del país. Y entonces es una operación que se calcula así. ¿Qué podemos decir que es una tasa libre de riesgo? Como yo les explicaba en unas clases anteriores, el Tesoro de los Estados Unidos es una cosa que saca bonos. Y los bonos es que yo compro $10,000 de un bono y un bono me va a dar un 4% anual todos los años de ganancia. O sea, que a los $10,000
que yo tengo invertidos ahí, mientras yo los tenga invertidos, a mí el gobierno de los Estados Unidos me va a dar 4% de esos 10,000 por haberle puesto esos $10,000 ahí, ¿verdad? Todos los años. Nunca se ha dejado de pagar. Y por eso se dice que es la inversión menos riesgosa que existe. O sea, que la inversión menos riesgosa que hay es del 4%, ¿verdad? Mientras que las otras van a variar. Y esas las encuentra uno publicadas en internet en estas páginas que yo les estoy dando acá, ¿verdad? Ahora, al final de cuentas, yo lo que tengo que pensar cuando voy a hacer un negocio es cuál es la ganancia mínima que yo podría esperar. La mínima es 4%. Pero ese 4% tengo que convertirlo en otras cifras. Ahorita, por ejemplo, en el sector cultura tenemos una gran inseguridad y tenemos a nivel de riesgo país, un riesgo país mayor, obviamente porque tenemos una economía afectada por el COVID, ¿verdad? Entonces, yo les diría a ustedes que yo, como una tasa mínima de retorno esperada, utilizaría siempre el mínimo, que es el 4%, que es invertir en Estados Unidos. Esa sería la que yo utilizaría para calcular el valor actual neto. Y el valor actual neto, ¿qué es lo que dice? Es que yo voy a coger los flujos del proyecto y los voy a evaluar a través de esa tasa mínima esperada y voy a ver si me sirve o no me sirve el negocio. Cuando yo tengo un proyecto con una deuda, recuerden que las deudas, los intereses son descontables del impuesto sobre la renta. Entonces, si yo tengo una empresa que tengo completamente financiada de mi bolsillo, yo todo lo que gane tengo que reportarlo y dar impuestos. Pero cuando yo tengo una deuda que parte, o una empresa que parte de mi deuda está financiada con un préstamo, yo voy a poder descontar esos intereses que pago de los impuestos y eso se llama el escudo fiscal. Entonces, lógicamente, si yo tengo un préstamo, pago menos impuestos que si no tengo un préstamo. Eso es un escudo fiscal y eso es algo que yo tengo que tener en cuenta siempre, como empresario y como persona. Entre más pague yo de intereses en la vida, pago menos impuestos. O sea, que cuando yo tengo un negocio de cualquier tipo, es más rentable tenerlo con un préstamo porque pago menos de impuestos y al mismo tiempo alguien más se encarga de mi inversión. Eso es lo que llamábamos al principio del curso, que el sistema financiero se encarga de la externalización de la inversión. Es decir, yo no invierto, sino que invierte el banco. Y no solamente eso, sino que además de que quien invierte es el banco, yo logro finalmente pagar menos impuestos porque tengo que estarle pagando al banco. Es decir, ni el monto del préstamo ni la amortización del préstamo son afectos a impuestos, pero los intereses sí. Y eso es lo que se llama el escudo fiscal. Entonces, yo necesito, cuando voy a evaluar un proyecto, evaluarlo para el inversionista. Es decir, si la inversión del inversionista, valga la redundancia, es del 100%, el riesgo lo corre el inversionista y los impuestos los paga el inversionista. Pero si la inversión está parcialmente colocada en un préstamo, parte de los impuestos y parte del riesgo se los tiene que comer el banco. Y entonces el inversionista tiene que dejar menos dinero en su cosa. Aquí lo vemos. Veamos un ejemplo de un proyecto sin deuda donde tenemos un crecimiento del 10% anual a 3 años. El inversionista tiene que gastar esta plata, que al final tiene que ser 30 millones que tiene que sacar de su bolsillo, ¿verdad? Y cuando venimos a las utilidades, ¿verdad? Vemos que las utilidades son mayores, estamos de acuerdo, pero los impuestos también son mayores. Y entonces, quiere decir esto, que esta plata, yo todita como inversor, me la tengo que gastar para tener estos resultados. Sin embargo, si yo tengo un préstamo, que es este segundo caso, una parte del préstamo lo pongo yo, o una parte del financiamiento lo pongo yo como inversionista, otra parte la pone el préstamo. Y entonces vean cómo varía un montón, ¿verdad?
De aquí yo tenía que poner 30 millones, aquí yo tengo que poner 10 millones. Y entonces sí, estamos de acuerdo. Significa que cuando yo le paso el gasto de intereses acá, que arriba no está, y aquí sí está, acá está, ¿verdad? Los intereses del préstamo, significa que los impuestos que yo pago son menos. ¿Ven? Aquí pago 11, 12 y 13. Aquí tendría que pagar 10, 11 y 12 y tengo que poner menos dinero de mi parte. Y a eso se refería aquello que vimos al principio del semestre, que cuando yo tengo un apalancamiento financiero, o sea, un préstamo, a mayor cantidad de apalancamiento de préstamos, tengo mayor riesgo, pero también tengo mayor ganancia. Porque si yo no le puedo pagar al banco, me quedo sin negocio, ¿verdad? Porque yo tengo que dar una garantía con respecto al préstamo. Y nadie me presta porque sí, tengo que dar una garantía. Pero eso significa que voy a tener más ganancias, pero también significa que voy a tener más riesgo. Y mucho de esto es por el escudo fiscal, porque entonces cuando yo tengo que pagar intereses, tengo que pagar menos de impuestos. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que me interesa, porque aquí vienen otras cosas que no son muy complicadas por lo pronto, ¿verdad? Entonces no quiero saturarles. Quiero que por favor entonces les voy a subir este solucionario en la medida de lo posible. Ojalá corregido, voy a ver si me da chance de corregirlo. Hoy tengo demasiadas cosas que hacer, pero voy a tratar de subírselos. Y si no, se los subo sin corregir para que vean el modelo y para que entonces también ustedes definan al final de cuentas cómo va a ser esa proyección en los años. ¿Alguna duda? De mi parte no. De mi parte tampoco. Voy a subirles el cambio de las fechas y a quién le tienen que entregar el avance para la próxima semana. Y como siempre, me pueden escribir y como siempre, nos vemos el martes en Atención Estudiantes. Si estamos listos, terminamos por hoy. Yo iba a reservar horas, pero ahorita, ahora le mando un correo. Si es que si ustedes me mandan el correo, yo de una vez agendo y así voy viendo el orden. Ok. Más fácil. Ok, profe, gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, chiquillas. Nos Buen vemos. día, hasta luego. Hasta luego. Gracias.